Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, meditadoras, hola, meditadores. Hola, corazones, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hay de nuevo? Yo acá ya en diciembre, no puedo creerlo. Hoy estaba viendo un post en Facebook de un amigo que dice, ya no vuelvo a beber hasta diciembre. Y dije, faltan como 5 días. Y en eso veo, y ya es diciembre. No puedo creerlo. Quiero avisarles, bueno, mejor el aviso lo hago al final. Pero no, de una vez. Quiero avisarles que a partir del 21 de diciembre voy a estar haciendo un evento especial para cerrar el año, reunir nuestra energía y enfocarla para el próximo año gregoriano. Hay un suceso muy interesante y es que el 31 de diciembre hay un consenso bastante amplio en el mundo de que se empieza algo nuevo a partir del día siguiente. Y esto crea una ola energética muy interesante. Y pues hay una forma, podemos nosotros aprovechar esa ola energética. Entonces lo anuncio para que si te interesa vayas considerando integrarte a esa actividad. Bienvenida, querida Cata, buenos días. Hola, corazones. Em, Hoy es jueves al momento de estar haciendo este video y hoy vamos a recapitular, como lo hemos estado haciendo estas par de semanas. Vamos hoy a recapitular acerca de el tener algo que defender. Ujú. ¿Por qué sentimos, o sea, el asunto de la recapitulación es liberar energía que está atorada? Y entonces cuando liberamos la energía que está atorada, aquella que es nuestra regresa a nosotras y aquella que no es nuestra, chao, se va. Ujú. Entonces, el meollo de tratar de sostener la energía es la autocompasión. Y la autocompasión específicamente se manifiesta teniendo la idea o la sensación de que hay algo que defender. Entonces, cuando nosotras tenemos esa sensación, esa idea, esas ganas de tener algo que defender, estamos poniendo nuestra energía en tratar de sostener la energía, en tratar de sostener algo estático y inamovible. Ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿Por qué son problemas? Porque la naturaleza de la energía no es estarse quieta, al contrario, la energía siempre se está moviendo y aunque nosotras tengamos las ganas de tenerla fija, no se va a quedar fija. Entonces estamos utilizando un montón de nuestra energía tratando de hacer algo que simplemente no puede ser. Entonces, hoy y mañana vamos a recapitular acerca de las cosas que creemos que tenemos que defender. Ujú. Y vamos entonces a liberar esa, esa energía. ¿Y cuáles son? ¿Cómo sabemos que, bueno, yo pienso que podemos identificar desde ya algunos conceptos, algunas áreas de nuestra vida, algunas personas de nuestra vida, algunas relaciones que creamos que tenemos que defender? Y entonces, si les parece bien, tomen un cuaderno. Buenos días, querida María Luisa. Un cuaderno, querida Silvia, bienvenida. Un papel y una pluma y hagan una lista de las cosas que ustedes sienten que quieren o que deben defender. Ujú. Ahora lo voy a decir esto en inglés, ¿sale? Okay. Good morning, everyone. I'm very glad to see you here. Thank you for being here. Um, we have been for the past 2 weeks recapitulating, and the last recapitulation were dedicated to uh, to to go and see and release the energy that we may have spent by feeling auto-compassion. And
where's the point? Where's the essence of this? The essence of what we are doing is that when we are trying to fix something, to keep something in a certain way, there's where we are having problems. And that's why we are going to recapitulate today and tomorrow the scenes where we are feeling the need of protect something to let me search for the word. But when we have the feeling of protection, we want to keep things in a certain way. Hola, querida Alonso, buenos días. And that's where we have problems, because the energy isn't meant to stay in a certain way. A ver, I'm opening a translation service online. Okay, to defend. We are going to recapitulate scenes where we had the feeling or the need to defend something. To defend something, it's an impulse to try to keep things in a certain way. And when we are trying to keep things in a certain way, there we have the impulse to keep the energy of not moving, the energy static. And that's an impossible thing to do. That's why it's a problem, because energy can't keep still. So now we are going to release that and we are going to recapitulate scenes where we had the impulse to defend something. First of all, make a list where you enunciate the things you think you have to defend, the persons, the people you feel you have to defend, the relationships you want or you think you have to defend. Okay? Good morning. Ok, corazones, entonces para quienes están uniéndose ahorita a esta conversación, déjenme contarles que hoy jueves y mañana viernes vamos a estar recapitulando escenas donde sentimos que teníamos algo que defender. Entonces, por favor, hagan una lista de las cosas que ustedes creen o sienten que deben defender. ¿Sale? I'm going to give you a few minutes to do your list. Voy a darles unos minutos para que hagan su lista.
Ok, espero que tengan ya su lista. Vamos a comenzar. I hope you had already make some write some item in your list, and we are going to start now. Bueno, first of all, we choose our body position. Primero elegimos la posición de nuestro cuerpo. Then we close our eyes and we start breathing. Después cerramos los ojos y comenzamos a respirar. And by having deep breathings, we can check if our body position is the one we want and make the adjustment. Y haciendo respiraciones profundas podemos ver si esta posición corporal es la que queremos y hacer los ajustes necesarios. Then we release tensions that we may have in our body. Y después soltamos las tensiones que podamos tener en el cuerpo. And then we empty our mind from thoughts and feelings. Y después vaciamos nuestra mente de pensamientos y sentimientos. We empty ourselves. Nos vaciamos a nosotras mismas. And we dissolve our notion of self in the inner silence. Y vaciamos la noción del yo, nuestra noción del yo, en el silencio interior. Today we are going to start our recapitulation exercise
by doing the breathing and the head movement with the intent. Hoy vamos a comenzar nuestro ejercicio de recapitulación. Directo, vamos a entrar directo, vamos a mover la cabeza, hacer nuestra respiración y ponerle el intento al movimiento y a la respiración. You inhale, moving your head from one shoulder to the other, bringing back your energy. And you exhale, moving back your chin to the first shoulder and giving back whatever it's not yours, releasing whatever it's not yours. Inhalas moviendo la cabeza de un hombro hacia el otro y cuando inhalas pones el intento de recuperar tu energía. Y cuando exhalas, dejas ir lo que sea que no es tuyo y que tal vez tenías. And now, when you get acquainted with the movement, the breathing, and the intent, let a scene from your past come to your mind. Let be a scene where you had the feeling that you had something to defend. Una vez que te has familiarizado con la respiración, el movimiento de tu cabeza y el intento, deja que venga a tu mente una escena de sentiste que tenías algo que defender. And recapitulate that scene. Y recapitula esa escena. It's okay if it's not only one scene. If it's several scenes, it's okay. Or you can recapitulate the feeling of have the need to defend. Y recapitula esa escena. Puede ser una escena, pueden ser varias, está bien. Si son varias, las recapitulas al mismo tiempo o sucesivamente. Y también puedes recapitular el sentimiento de tener algo que defender.
Now we make deep breathings in order to leave nothing behind. Okay, so inhale, bringing all your energy back, and exhale, releasing everything that it's not yours. Ahora comenzamos a cerrar nuestro ejercicio de recapitulación, respirando bien profundo, con la conciencia, con el intento de que cuando inhalas, recoges toda tu energía, toda, y cuando exhalas, sueltas todo lo que no es tuyo. And now to do the closing, do the large exhalation. Para cerrar, haz la exhalación larga. Let go the scene and focus your awareness in your breathing and go to the inner silence. Dejas ir la escena y te enfocas en tu respiración para ir al silencio interior. I'm going to read you a couple of sentences from a book, from Carlos Castaneda's book. His benefactor told Don Juan that a warrior cannot be besieged. Being under siege implies that one has a personal possession to defend. A warrior has nothing in the world except his impeccability, and impeccability cannot be besieged. Su benefactor le dijo a don Juan que un guerrero no puede ser sitiado. Estar bajo sitio implica que uno tiene posesiones personales que defender. Un guerrero no tiene nada en este mundo salvo su impecabilidad. Y la impecabilidad no puede ser sitiada. Having something to defend is literally bringing ourselves into a besiege. It means we are trying to keep something as we think it is, and stay there, stay still, and that is something impossible. So that's why warriors
the people who are following a Toltec path, has nothing to defend, because we are trying to flow with the awareness, with the energy of life. Tener algo que defender es literalmente sitiarse, o sea, colocarse en un sitio, tratar de agarrar algo que creemos que es, y tratar de dejarlo tal como creemos que es, sin que se mueva, sin que se transforme. Y eso es imposible, literalmente es imposible. Entonces los guerreros, las guerreras, o sea, las personas que estamos siguiendo un camino tolteca de conocimiento, andamos alertas, atentas, mejor dicho, a cualquier cosa que querramos o tratemos de defender para soltarla. Porque lo que estamos tratando de hacer es lo opuesto. Estamos tratando de seguir el flujo de la conciencia, seguir el flujo de la energía, de la vida. Ahora juntamos las manos and we close our exercise saying thank you. Y ahora juntamos las manos y cerramos el ejercicio diciendo gracias. Thank you. Gracias. Y nos estiramos. Nos estiramos. And we stretch ourselves. Okay. Muy bien. And now it's one of my favorite times. It's time for you to tell me, how are you? How are you feeling? What did you are discovering? Y ahora es uno de mis momentos favoritos. Es el momento donde tú me dices a mí cómo estás, cómo te estás sintiendo, qué estás descubriendo. Y ya aquí nuestro querido Santos nos dice, gracias maestra, gracias maestro, tú también, gracias. Entre todos hacemos este grupo de meditación y gracias al grupo es mucho más fácil que nos pongamos a meditar. Es para mí un gran gusto. Y con sus comentarios, su presencia, su intento impecable, yo también voy aprendiendo. Por eso digo, gracias maestro. ¿Qué descubrieron, corazones? Lo escribes y ya sea que lo atienda en vivo o que lo comentemos por escrito en la misma sección de comentarios del video. Para mientras, les voy contando que en YouTube están las meditaciones que hicimos antes, las meditaciones toltecas inspiradas en las enseñanzas de Buda, las meditaciones para la gratitud, las meditaciones de la muerte, que son justo las anteriores que hicimos, y próximamente comenzaré a subir estas que estamos haciendo ahora. También aprovecho para anunciarles que a partir del 21 de diciembre voy a hacer un evento especial para cerrar el año 2016 y abrir el 2017. A finales de año hay un consenso bastante amplio en el mundo, gracias al calendario gregoriano, que el 31 de diciembre se acaba algo y el 1 de enero comienza algo nuevo. Y esto genera una ola de energía bastante interesante que se puede aprovechar muy bien. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo a partir del 21 de diciembre y terminando, creo que terminamos 4 o 6 de enero, algo así. Es un evento especial, así es que si les llama la atención, pues vayan considerando unirse a eso. Ok, corazones,
pues eso es. Nos vemos mañana viernes. Mañana vamos a recapitular nuevamente acerca de las cosas que sentimos el impulso que tenemos que defender, ¿sale? Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Tomorrow we are going to recapitulate once again the things we think we have the need to defend. I hope to see you tomorrow. Ojalá nos veamos mañana. Thank you very much. Muchas gracias. Adiós. Bye bye.